titulares de Noticiete son presentados por Ahorra o Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Tensión en el aeropuerto La Aurora. Investigador de CICIG ingresó al país 27 horas después. Denuncian penalmente a integrante de CICIG Vicenzo Caruso por omitir información importante. Grupo musical religioso se accidenta en San Rafael, Pie de la Cuesta. En Charlotte, Estados Unidos, fallece la madre de familia a la que se le incendió la casa. En el deporte, el Barcelona gana de visita y el Real pierde de local en la Liga de España. Los titulares de Noticiete fueron presentados por Ahorra o Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. ¿Cómo están? Buenas noches, es un gusto saludarlos y desearles que este año 2019 sea lleno de éxitos, sobre todo, y en unión de toda su familia. Nosotros estamos ya listos para informarles, tenemos importante información, así que por favor estén pendientes. Vamos a empezar, ya que queremos comentarles que el investigador de la CICIG de nacionalidad colombiana, Gillen Osorio, llegó este sábado alrededor de las 4 de la tarde al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde las autoridades de migración no le permitieron ingresar al país. A eso de las 6 de la tarde se supo de la llegada del investigador de la CICIG, Gillen Osorio Zuluaga, quien es de origen colombiano y pretendía ingresar a territorio guatemalteco procedente de San José, Costa Rica. Sin embargo, autoridades migratorias lo retuvieron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, en donde permanece en el área internacional, indicándole que no podía ingresar a territorio guatemalteco. Se registra la presencia de personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos en aparente verificación de la situación que rodeaba al investigador. El Ministerio Público emitió un comunicado en el cual exponía literalmente lo siguiente: se ordena a los fiscales asignados a la Agencia Fiscal del Ministerio Público en el Aeropuerto Internacional Aurora velar por el debido cumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad y advierte que de no acatarse se deberá proceder conforme la ley. Se registra presencia policial afuera de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora. La Dirección General de Migración emite un comunicado en el cual explica que no se admitirá el ingreso del señor Gillen Osorio de conformidad con los artículos 212 y 213 del Código de Migración, por lo cual tal resolución se le remite a la línea aérea y a autoridades correspondientes para realizar el abordaje respectivo a su país de origen. Mientras tanto, se supo que el investigador Osorio saldría del país en un vuelo con destino a El Salvador. Sin embargo, momentos después, el vuelo 443 de Avianca, con destino a San Salvador, El Salvador, fue cancelado. Personal del Ministerio Público llega al Aeropuerto Internacional Aurora para verificar la situación y dar cumplimiento a las instrucciones de la Fiscal General. Las puertas del aeropuerto fueron cerradas para los viajeros particulares. El Ministerio Público emite un nuevo comunicado en el cual reitera al personal del Ministerio Público ubicado en el aeropuerto La Aurora que ordenen a los elementos de la Policía Nacional Civil presentes en el lugar para que cumplan con la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ampara el ingreso de los investigadores de CICIG a territorio nacional.
Ingresan los fiscales del Ministerio Público de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI a las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. Se registra también presencia de agentes de la Policía Nacional Civil de la sección de antimotines en la salida del aeropuerto y otro grupo ingresa a las instalaciones. Llega un juez de paz para realizar una exhibición personal y verificar la situación actual del investigador Gilen Osorio. Posteriormente, el juez ordenó que se diera una explicación del por qué permanecía retenido en el aeropuerto. Sin embargo, para ello se debe notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Gobernación, que tienen 8 horas para emitir una respuesta. En horas de la madrugada, el Ministerio Público se retiró del aeropuerto, mientras el investigador continuaba en el área internacional en las instalaciones. Los delegados de Migración que lo retuvieron se ampararon en un comunicado que la Dirección General de Migración dio a conocer unos minutos más tarde. Según el comunicado de Migración emitido a las 17:45, el señor Gilen Osorio Zuluaga aparece en la base de datos de la Oficina de Revisión y Control Migratorio, con prohibición para ingresar al país, con riesgo alto por disposición de seguridad y orden público de conformidad con un oficio fechado el 21 de diciembre de 2018, según providencia de la Subdirección de Control Migratorio, fecha del 27 de diciembre. En el comunicado explica también que hasta el día de hoy, la Delegación de Migración del Grupo C, el Aeropuerto Internacional La Aurora, el Instituto Guatemalteco de Migración, no ha sido notificado de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, por lo cual se desconoce el contenido de la resolución y derivado de ello no se permite el ingreso del investigador Osorio a territorio guatemalteco. Por su parte, el Ministerio Público de Guatemala intervino en el incidente fijando su postura a través de varios comunicados que se dieron a conocer durante la noche el pasado sábado y las primeras horas de esta mañana del domingo. Este domingo se emitió un nuevo comunicado del Ministerio Público en el cual se ordena a los fiscales del Ministerio Público proceder en apoyo de la Policía Nacional Civil para ejecutar en flagrancia las detenciones de quienes persistan en el incumplimiento de las resoluciones constitucionales emitidas, que se soliciten las órdenes de captura respectivas contra quienes resulten responsables de la negativa de obedecer las resoluciones de flagrancia. También pide que se inicien los procedimientos de antejuicio contra funcionarios que desobedezcan las resoluciones. Y finaliza exigiendo al Ministerio de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil cumplir con sus deberes y acatar las órdenes de los fiscales del Ministerio Público. 2 investigadores de CICIG habían sido denunciados el año pasado por la Comisión contra la Tortura, acusados de presionar a una persona para emitir acusaciones falsas. En una denuncia anterior presentada por la Comisión contra la Tortura, el 11 de julio de 2018, se hace referencia a acciones protagonizadas por los investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Gilen Osorio y Vicenzo Caruso, quienes, según la denuncia, incurrieron en tortura mental infligida contra el señor Giovanni Marroquín Navas, al presionarlo y amenazarlo con perseguir penalmente a su hijo, Marlon Marroquín Silva, en caso de que no colabore con ellos, emitiendo testimonios falsos y mentiras para inculpar a Mario Roberto Leal Castillo y Felipe Alejos Lorenzana en supuestos hechos delictivos. La denuncia fue presentada por el relator de la Oficina Nacional de la Tortura, en cumplimiento con los artículos 12, 13 y 18 del Decreto 40/2010 del Congreso de la República, en la cual pide al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes para confirmar la participación de ambos investigadores de CICIG, Gilen Osorio y Vicenzo Caruso, en los actos extremos señalados por el afectado. El analista en seguridad y exfuncionario, Julio Rivera Clavería, externó su opinión sobre este tema. Esto era algo predecible, precisamente porque todo ese enfrentamiento que se ha venido ocasionado
producto de que no ha habido un arreglo entre Naciones Unidas, su secretario general y el Ejecutivo, que debió haberse solventado desde un principio, porque el mismo mandato de CICIG así lo ordena en su artículo 15, que fue un error no haberlos resuelto, ha dado como resultado que la lucha se traslade al campo jurídico en Guatemala, y entonces resoluciones van y resoluciones vienen por parte de la CC y algunas medidas que ha venido tomando el Ejecutivo en el país. Yo creo que la resolución de la CC debe de ser cumplida, pero aquí hay un elemento que es importante destacar, y es que efectivamente en la propia resolución se plantea que deben de llenarse los requisitos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración resuelvan para extender las visas de cortesía. Por lo tanto, si no se llenan esos requisitos que exige el propio Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración, no tienen por qué ingresar al país. Creo que es prudente que efectivamente prive la razón más que el hígado, que es lo que ha estado prevaleciendo en el país, porque al final lo que no sabemos es hasta dónde nos va a conducir un enfrentamiento de esta naturaleza que no trae absolutamente nada bueno para el país. Debemos hacer una pausa comercial, pero no cambie. Tenemos mucho material sobre estas últimas 30 horas que han pasado aquí en nuestro país con este tema que por supuesto ha sido muy polémico. Así que por favor no cambie porque volvemos con mucho más para ustedes. Muy bien, continuamos con más información a través de Noti7. Seguimos hablando del tema del investigador de CICIG en Guatemala. Casi 24 horas después, este domingo en la tarde, la Corte de Constitucionalidad emitió opinión y pidió lo siguiente. La Corte, con base en la facultad que constitucionalmente le compete, ordenó al director general del Instituto Guatemalteco de Migración que deje sin efecto en el plazo máximo de 1 hora, contando a partir del momento en que sea notificado el auto emitido. La decisión de los delegados de migración de no admitir el ingreso al territorio nacional del funcionario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Gilen Osorio Zuluaga, de nacionalidad colombiana. La resolución dice que en caso de incumplimiento se ordenará su inmediata separación del cargo, que ocupa conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Bien, y hablando sobre el tema, la senadora de origen guatemalteco Norma Torres también se pronunció a través de la red social Twitter. El respeto por el Estado de Derecho es el fundamento de cualquier democracia. Estoy sorprendida por el desacato a los fallos judiciales. Gilen Osorio es un fiscal internacional que trabaja para una comisión anticorrupción respaldada por los Estados Unidos. ¿Cómo puede la administración de Trump guardar silencio? Es por eso que los niños abandonan sus hogares y arriesgan sus vidas para venir aquí. Los 2 trabajadores de la Dirección de Migración, que fueron los primeros en dar la alerta de la presencia del investigador de CICIG, fueron capturados y trasladados a la torre de tribunales. El Ministerio Público confirma la captura de los trabajadores Irma Cruz Untecún y Miguel Antonio Cantoral, trabajadores de la Dirección General de Migración. Esto por no permitir el ingreso al país del investigador colombiano de la CICIG, Gilen Osorio. Ambos serán trasladados a la torre de tribunales para ser puestos a disposición de un juez y resolver su situación legal. Bueno, es que otro investigador de la CICIG también tiene una denuncia penal, tal como se ha revelado en la siguiente nota. La Dirección General del Instituto Guatemalteco de Migración, por medio de su director, Carlos Emilio Morales Cancino, quien actúa según mandato legal establecido en el artículo 298 del Código Procesal Penal, decreto número 1773 del Congreso de la República de Guatemala, compareció a presentar denuncia penal en contra del señor Vicenzo Caruso, de nacionalidad italiana, ante el Ministerio Público de Guatemala, quien el 16 de noviembre del año 2018 se apresonó en las instalaciones de la Subdirección de Extranjería con la finalidad de poder obtener residencia permanente, entregando información incompleta, puesto que no mencionó el estado en que se encontraba su acreditación como experto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, información necesaria para poder aprobar o no la misma dentro de la ley.
Derivado de la omisión del señor Carruso, él se encontraba gozando así no solo de los privilegios e inmunidades establecidos en el Convenio de Naciones Unidas, sino de aquellos que por razón de la residencia traen consigo. Aunado a esto, tampoco informó de las acciones legales para mantener la visa de cortesía y los beneficios como investigador de la CICIG, sorprendiendo así a la Dirección General de Migración para poder mantenerse dentro del territorio nacional ocupando dos estatus migratorios que por naturaleza son incompatibles, provocando maliciosamente que la administración pública incurra en error como resultado de una falsedad por parte del señor Vicenzo Carruso. Por el momento de irnos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de este tema. Incluso tendremos ya la presencia también del ministro de Gobernación. El ministro estará hablando en relación a este tema y por supuesto otros casos más que vinculan a los investigadores de la CICIG. Volvemos con esto. Estamos de regreso. Vamos a continuar con el mismo tema para comentarles que alrededor de las 7 de la noche, el investigador de la CICIG, Gillen Osorio, ingresó a Guatemala custodiado por fiscales del Ministerio Público. Así nos lo trasladó Daniel Collín desde el Aeropuerto Internacional La Aurora. Luego de más de 25 horas de estar detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el investigador colombiano Gillen Osorio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ingresó a territorio nacional luego que la Corte de Constitucionalidad resolviera que dicho funcionario internacional podía ingresar a territorio guatemalteco. Previamente, el investigador colombiano, quien arribó a suelo nacional en un vuelo procedente de Costa Rica, tenía una orden que impedía su ingreso. Sin embargo, se realizaron una serie de actuaciones legales correspondientes que permitieron generar una serie de exhibiciones personales a favor del diplomático. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad ordenó bajo apercibimiento a las autoridades migratorias a permitir el ingreso y locomoción del investigador de la CICIG. Bajo una fuerte medida de seguridad y un contingente de derechos humanos, el investigador fue trasladado en varias camionetas y retirado del área de protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora. Sin embargo, se estableció que también se giraron órdenes de detención contra personal del Instituto Guatemalteco de Migración. A las afueras de la terminal aérea, también las fuerzas policiales resguardaban la zona para evitar algún conflicto. Este ha sido el tema del día. Más adelante queremos pedirles que estén pendientes porque también tendremos algún reporte desde la Torre de Tribunales y aquí en nuestro set tendremos en entrevista en directo al ministro de Gobernación. Mientras tanto, seguimos con más noticias. Un grupo de jóvenes que se encontraban en una calle de la zona 5 fueron atacados con arma de fuego, dejando un total de 5 personas heridas. Un grupo de jóvenes que transitaba por la 41 calle y 22 avenida de la zona 5, Colonia Arribillaga, fue sorprendido por desconocidos que se conducían en motocicleta. Sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones, dejando como saldo 3 personas heridas. A la llegada de técnicos en urgencias médicas se localiza a Gerson Dávila, de 22 años de edad, con una herida de proyectil por arma de fuego en el muslo izquierdo, y también se localiza a Josué Rodríguez, de 25 años de edad, con una herida en el brazo derecho. Estas 2 personas fueron trasladadas hacia la emergencia del ICS 719 y al Hospital General San Juan de Dios se traslada al joven Alejandro Rompich, de 18 años de edad, con una herida de proyectil por arma de fuego en el área del abdomen. Esta persona entra al dicho centro asistencial en estado delicado. Asimismo, 2 personas resultaron fallecidos luego de 2 ataques armados en la costa sur del país, uno en Coatepeque y el otro en Costa Cuca. Jorge Belisario Afri Muñoz, de 38 años,
fue atacado a balazos luego que varios sujetos intentaran tomar por asalto el microbús. El ataque se registró en el kilómetro 218 a inmediaciones de la entrada principal al municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. La víctima presentaba una herida de bala en la pierna derecha. Según se dio a conocer, el autobús venía procedente de Tapachula, Chiapas, México. Este realizó un viaje privado a una familia y dentro de la camioneta llevaban artículos de consumo diario. Los tripulantes son originarios y residentes de Mazatenango, lugar a donde se dirigían luego de las compras. El herido fue trasladado al Seguro Social de la localidad. Otro ataque armado se registró en Costacuca, Quetzaltenango, contra Brian Ricardo Pérez Díaz, de 23 años, quien fue asesinado en la calle principal de la zona 2 del municipio de Colomba, Costacuca, Quetzaltenango. Pérez, junto a un hermano, fueron de compras a una tienda cercana de su vivienda. Al momento de llegar a la esquina de su residencia, sujetos desconocidos se les acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El hermano del ahora fallecido logró salir ileso. Al lugar se presentaron elementos de los bomberos voluntarios, quienes constataron que debido a más de 7 impactos de arma de fuego, el joven había perdido la vida. A la escena del crimen se presentaron elementos de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público, quienes localizaron varios indicios en el lugar, los cuales servirán para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables. En otro orden, en el municipio de Santa Cruz Verapaz, en Alta Verapaz, acribillaron a balazos a 2 personas. Walter Más nos traslada la información. Se registró doble asesinato a inmediaciones del lugar conocido como María Auxiliadora, Ruta de las Verapaces, por el municipio de Santa Cruz Verapaz. Por razones que se ignoran, fueron acribillados a balazos con arma de fuego 2 personas que se conducían en una motocicleta, al parecer por sujetos desconocidos que se transportaban en un vehículo. Fueron los responsables de este crimen. Después del hecho se dieron a la fuga con rumbo ignorado. Los fallecidos fueron identificados como Estuardo Benjamín de la Cruz Marroquín, de 31 años, originario de Cobán y residente en San Cristóbal Verapaz, y Ángel Antonio Grajeda Miranda, de 22 años de edad, originario del departamento de Escuintla y residente en Santa Cruz Verapaz, del departamento de Alta Verapaz. Este hecho de sangre es investigado por las autoridades correspondientes y establecer realmente las causas de esta situación. Posteriormente a las diligencias, los cadáveres fueron trasladados por los cuerpos de socorro a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para la necropsia de ley. Reportó Walter Más desde el departamento de Alta Verapaz. Con el tema de la noche y el ministro se encuentra con nosotros, así que más adelante tendremos una entrevista, pero por el momento el senador estadounidense Roger Wicker envió este mensaje a través de las redes sociales refiriéndose al tema del investigador de CICIG. Yesterday, the government of Guatemala took a decisive step toward regaining sovereignty. Guatemala revoked the visas of and deported 11 UN personnel working for the International Commission Against Impunity in Guatemala, better known by its Spanish acronym CICIG. Chartered in 2006 to help the Guatemalan state fight corruption, CICIG had morphed into a modern-day United Nations proconsul, selectively administering justice and abusing power in ways never intended. Voices on the political left, both here and overseas, will no doubt decry the decision by the duly constituted government of Guatemala. But I take the floor of the United States Senate this afternoon to state plainly my emphatic approval of this action by our Guatemalan friends. The President's decision marks a logical and welcome step toward ending CICIG's presence in Guatemala. Ultimately, an independent country has the right to decide if and under what terms a supranational institution can administer justice within its borders. CICIG was never meant to be permanent, and no country could accept an unending infringement on its sovereignty. Certainly, we in the United States would never consent to having an international body accountable to no one run our judicial system here. Our Guatemalan friends have determined that it is time for CICIG to leave, and they have a right as a sovereign nation to make that decision. Although CICIG enjoys complete functional independence, the
The agreement stated that CSIG must discharge its mandate in accordance with Guatemalan law and the provisions of the Constitution. Regrettably, this proviso has not been followed. Despite noble goals, it has become apparent that CSIG is not being held accountable to either Guatemalan law or the United Nations. As the largest financial contributor to the United Nations, the United States has an interest in investigating the credible allegations that CSIG was grossly overstepping its mandate. After all, the American taxpayers were largely financing this enterprise. Even its most strident supporters have acknowledged that CSIG now essentially answers to no one and needs to be reformed. American taxpayers who are footing the bill for CSIG have a right to ask Commissioner Velasquez and his CSIG team, is this the way to fight corruption in Guatemala? In short, CSIG, under the direction of Commissioner Velasquez, has gone from fighting corruption to doing Vladimir Putin's dirty work, going even so far as to persecute victims of corruption like the Bitkovs. President Morales has made a decision as the duly elected sovereign, as the duly elected head of a sovereign country, that he will no longer tolerate an increasingly neo-colonial force. The United States should stand behind this decision. The duly constituted government of Guatemala has made the right decision and should be congratulated for yesterday's action. The country's leadership took a necessary step in asserting its sovereignty and in ending a dysfunctional relationship with CSIG, a well-intended agency which has exceeded its mandate and outlived whatever usefulness it may initially have had. Y es así como hacemos una pausa comercial, pero ya se encuentra con nosotros el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, para poder hacer una entrevista y que podamos conocer más a profundidad de este tema. Así que no cambie. Bien, los mencionábamos hace algunos momentos, una situación bastante compleja la que se vivió desde anoche, después de las 4 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de La Aurora, con relación a si se permitía la entrada o no de uno de los miembros de la CSIG. En este caso hablamos directamente del colombiano Gillen Osorio. Está con nosotros para poder salir de todas estas dudas que ocasionan los guatemaltecos que no sabemos de este tema, para que nos explique qué pudo haber dado en este caso. Está el ministro de Gobernación, el señor Enrique Degenhardt, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, señor ministro. Muchas gracias, Maritza. Buenas noches. Gracias nuevamente por la oportunidad de aclararle al pueblo de Guatemala qué es lo que pasó el día de hoy a raíz de las actuaciones en el aeropuerto ayer. La primera pregunta, hay muchísimas, pero en este caso, ¿qué pasó realmente anoche en el Aeropuerto Internacional cuando fue retenido este señor Osorio? Yo creo que la explicación es una explicación relativamente sencilla. El día de ayer se presentó en el Aeropuerto Internacional Aurora el señor Gillen Osorio, una persona que tiene de alguna manera una restricción en el ingreso al territorio nacional. Cuando él se presentó a hacer su control migratorio, el sistema del control migratorio generó la alerta que ya estaba previamente desarrollada, la cual no le permitía entrar a territorio nacional. Yo creo que es importante que aquí le aclaremos al pueblo de Guatemala que este es un procedimiento normal y natural. De hecho, se realiza una cantidad importante de estos procedimientos de rechazo de ingreso prácticamente todos los días. A los cuales no se les ha dado la importancia como la de ahora. Exactamente. Y como usted lo menciona, no se le ha dado este nivel de cobertura o importancia, a pesar de que en todos los casos y todos los días estos procedimientos apegados a ley se desarrollan porque es una función del Instituto Guatemalteco de Migración en la toma de la decisión de si entra o no entra un extranjero a territorio nacional.
Hubo posteriormente varias horas entre una serie de documentos que se cruzaron entre varias instituciones de Guatemala, pero específicamente el accionar del Ministerio Público con relación al procedimiento administrativo migratorio. Si es competencia o no el Ministerio Público, esa es la pregunta. Yo creo que es una excelente pregunta, Maritza, y creo que hay que aclararlo. El procedimiento migratorio es un procedimiento administrativo que básicamente está establecido en ley y que es de competencia única del Instituto Guatemalteco de Migración. Por ser un procedimiento administrativo y por haber desarrollado la notificación de rechazo, el cual el señor Yelen Osorio firmó de rechazo, en el cual luego de que él firma de recibido, se pone a disposición de la PNC al extranjero, el cual es conducido al avión, que se lo va a llevar de vuelta, porque las líneas aéreas que traen a personas que no cumplen con los requisitos tienen la obligación de llevárselos. Como sucede en cualquier país. Yo creo que cualquier persona que ha ido a otro país y tiene algún impedimento de ingreso, pues automáticamente no lo dejan pasar de la curul migratoria y de hecho lo regresan al avión, como fue el caso. La diferencia en este caso, Maritza, que creo yo que es la que es importante de aclarar, es que en la ruta de la unidad migratoria hacia el abordaje del avión, el grupo es interceptado o abordado por dos fiscales del Ministerio Público que honestamente no entendemos ¿Qué estaban haciendo ahí? cuál era su función. Esta es una función normal y natural que se desarrolla todos los días, como yo les mencionaba hace un momento, y en ninguno de los casos el Ministerio Público tiene una injerencia legal en un procedimiento administrativo migratorio de esta naturaleza. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues que prácticamente las personas que se aproximan empiezan a amenazar o a coaccionar a los funcionarios migratorios, en el sentido de que no podían darle cumplimiento al procedimiento administrativo que ya estaba establecido y notificado. Y hago la salvedad. El señor Yelen Osorio ya había sido notificado y había aceptado el procedimiento administrativo migratorio. No entendemos entonces cuál era la función del MP ahí. Antes de continuar, yo tengo una duda. Todo esto es un proceso con términos legales. Aquí no hay nada personal, no hay nada que tenga que ver con temas de política, sino es un proceso normal. Es un proceso totalmente normal, apegado a derecho, que como le digo, se realiza todos los días. No hay, digamos, una especificidad de una persona en particular a la cual específicamente se le está haciendo el procedimiento, sino que se hace de manera normal y natural. Y para tratar de contestar la pregunta, honestamente no sé qué hacía el Ministerio Público ahí. Ellos no tienen la competencia para estar participando en ese tipo de procedimientos administrativos migratorios. ¿Y es factible que ellos puedan entrar de esa manera? Así de sencillo, porque estaban adentro. Pues mire, en este momento estamos haciendo cabalmente una evaluación jurídica de si era procedente o no para poder eventualmente deducir las responsabilidades que correspondan. ¿Por qué? Porque cuando usted interfiere en un procedimiento administrativo que está pegado a derecho, que está basado en una ley migratoria vigente, yo creo que ahí hay que ponerse a pensar qué fue lo que pasó. Bien, vamos a continuar porque es importante darle a conocer a la población qué fue lo que realmente pasó. Muchas cosas que no entendemos, más allá de la parte legal, también lo que representa para el país. Pero, ¿me permite? Vamos a ver unos videos de lo que sucedió hoy y también qué pudo haber generado todo esta psicosis a la ciudadanía sobre todo. Vamos con los videos, por favor. Necesito que graben porque dijeron que iban a proceder contra mí. Ellos me quieren capturar a mí. ¿Cómo va a ser que el Ministerio Público, cómo va a ser que el MP me va a capturar a mí? ¿Jamás? Solo se puede tener mediante orden de juez competente y flagrancia. Pero para nosotros no hay flagrancia, para ellos tal vez, pero para nosotros no. Eso dicen ellos. ¿Sí? No, para nadie no hay flagrancia. Y el artículo 257. Se entiende que hay flagrancia cuando se encuentra la persona en el mismo lugar público. Ustedes han cambiado, no hay flagrancia. Ellos flagrancia.
Público. Ellos quieren que yo proceda a capturar a 2 personas, pero no hay una orden del juez competente ni hay flagrancia. Bueno, o sea, estamos solo monitoreando lo que está pasando, pero estaremos pendientes para ver cómo se resuelve. Por eso, pero de eso no podrían tomar. ¿No podrían ustedes tomar nota de eso? O sea, la Policía Nacional Civil está en una situación en donde le es difícil por no tener la orden de juez competente, porque ellos les dicen hay continuidad, pero la continuidad la perdió PNC al no tener, porque ellos fueron relevados de sus cargos y se fueron a dormir. Yo fui uno que estuve anoche, pero me fui a las 4 de la mañana. Igual. Bueno, estamos tomando nota de la situación, pero no nos compete resolverlo. ¿Y cuál es su nombre, mi licenciada? Yo soy muy constitucionalista. Maya Campos, de la Oficina de la Constitucional. Maya Campos. Nosotros lo que nos preocupa sobre todo es la situación del ciudadano internacional que está detenido, ¿verdad? Entonces, ¿pero ustedes son los observadores de este caso o ellos? Bueno, ellos vienen de la sociedad. ¿Ustedes vienen de dónde? De las Naciones Unidas. Sí, Derecho Oficina del Alto Comisionado. Pero si quieren hablar con ellos. Sí. Bien, hay 2 cosas aquí que podemos observar. La primera, antes del Ministerio Público, que es importante. Estas personas extranjeras, asumo yo, ¿qué estaban haciendo ahí? Yo creo que esa es una excelente pregunta. Creo que, como se puede ver en el video, tienen un chaleco azul que los identifica como funcionarios de Naciones Unidas. No tengo claridad exacta porque no se ven cuáles son las siglas en la parte de atrás. Sin embargo, yo creo que aquí lo importante es que en este caso en particular hagamos de conocimiento del pueblo de Guatemala que los 2 funcionarios migratorios que notificaron a Yilén Osorio de que no podía ingresar y que eventualmente lo acompañaron en el proceso, se quedaron de manera... Los capturaron prácticamente. ¿No? Afirmativo. Pero hay un tema, yo creo que aquí que es bien importante. Mire, en el caso particular de esos 2 funcionarios, sin una orden judicial o sin ningún tipo de requerimiento adicional, son detenidos de manera irregular por más de 18 horas adentro de un área específica del territorio o del área internacional del aeropuerto. No entendemos quién dio la orden, no había una orden de juez, no entendemos por qué la Fiscalía no les permitía Esa salir era a mi ellos. otra pregunta, y perdón que lo interrumpa. ¿Por qué el actuar del Ministerio Público de capturar a estas 2 personas, que incluso una de ellas, de nombre Irma, en sus declaraciones decía que ella le había saltado la alerta de retener a este señor Osorio? Es correcto. Y creo que lo importante aquí nuevamente es hacer referencia a que no tenemos conocimiento de con base en qué estas personas fueron retenidas adentro del área internacional por parte de los fiscales del Ministerio Público sin ninguna razón. Especialmente porque no había una orden de un juez que los obligara a ellos. ¿Qué fue lo que se procedió a hacer? Se solicitó una exhibición personal, que fue la que se desarrolló, a través de la cual queríamos entender cuál era la postura legal del Ministerio Público para haberlos tenido detenidos. Posteriormente, y creo que es parte de lo que se ve ahí en el video, vemos claramente que hay una intención de detención en flagrancia. 25 horas después de que se dio el hecho de la notificación, en donde vemos que la Policía Nacional Civil de forma correcta está planteando que no hay una orden de juez para capturar a estos funcionarios migratorios que desde mi punto de vista cumplieron con el trabajo que cumplen todos los días. Y que se lo hacen incluso a los ciudadanos guatemaltecos. Al final ellos tienen la función del resguardo del punto fronterizo como tal. No me parece justo ni me parece correcto que 25 horas después se les esté haciendo una detención en flagrancia sin una orden de juez. No entendemos todavía por qué, y de hecho es parte del análisis jurídico que estamos haciendo, porque definitivamente vamos a deducir las responsabilidades legales que correspondan sobre las personas que actuaron sin el respaldo o el fundamento de ley. Creo que lo importante aquí nuevamente es hacer la salvedad que la rectoría del tema migratorio lo tiene el Instituto Guatemalteco de Migración. Perdón que le interrumpa, pero ¿qué pasó con la exhibición personal a favor de estas 2 personas cuando la que se dio a favor de la CICIG sí funcionó rápidamente? Pues esa es la gran pregunta. ¿Quién está detrás de todo esto y por qué?
Eso es parte de las cosas que tenemos que aclarar y es una de las razones por las cuales yo estoy hoy aquí enfrente de las cámaras dándole la cara al pueblo guatemalteco, porque el gobierno de Guatemala ha cumplido a cabalidad todo lo ordenado por las Cortes y todo lo que establece la ley guatemalteca. Creo que está claro que de alguna manera hay algo que está sucediendo atrás de todo esto. Vemos con mucha preocupación el hecho de que se esté generando nuevamente una seria polarización a nivel de la población guatemalteca, en un tema que desde nuestro punto de vista es un tema legal, en donde el Ejecutivo está actuando apegado a derecho. Me acaba de decir algo que le voy a preguntar, y es esto. Recientemente pasamos en Noticiete, por cierto, una de las informaciones de uno de los senadores de Estados Unidos, el de Mississippi, y ha habido otras, tengo entendido, pero en este caso él se pronunció apoyando al presidente Morales porque obviamente respaldan las decisiones que están relacionados al tema de la Constitución, protegiendo la Constitución, lo que se toma por parte del Ejecutivo en cuanto al tema de por qué no haber dejado o por qué haber retenido en este caso al señor Gillen Osorio. ¿Qué lectura le da usted a que ya a nivel internacional senadores del gobierno de Estados Unidos estén preocupados en ese sentido? Porque por mí eso es, o sea, están preocupados de lo que está sucediendo en Guatemala, se está rompiendo un orden constitucional. Pues Maritza, yo creo que es un excelente punto. Desde el punto de vista nuestro, y esto es un tema constitucional y de hecho está plasmado en una de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, en donde la rectoría de la política exterior la tiene en exclusividad el jefe de Estado, que en este caso el presidente ejerce. Si la CC en una de sus resoluciones ya lo puso, la pregunta sería, ¿y por qué siguen ellos interfiriendo en las decisiones de la política exterior que en exclusividad mandata la Constitución únicamente al presidente a poder desarrollar? ¿Por qué la CC en ese caso emite entonces una resolución a favor de este señor? Que creo que desde ahí viene todo esto que sucedió durante el día y que provocó al final pues que se le dejara ingresar al señor, ¿no? Pues mire, nuevamente el presidente nos ha dado la orden y la instrucción que nosotros tenemos que actuar apegados a derecho. Y creo que en función de eso, pues recientemente, como usted sabrá, el Procurador General de la Nación interpuso una denuncia penal en contra de los 3 magistrados que de manera recurrente están violentando ese derecho constitucional que tiene en exclusividad el presidente. Nosotros estamos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia le dé la viabilidad a esa denuncia interpuesta y que ya sea el Congreso el que resuelva si le levanta o no le levanta el antejuicio a esos 3 magistrados. Pero sí creo que es importante que hagamos la salvedad de lo que usted mencionó hace un momento. Ok, solo quisiera, por favor, que nos deje bien claro a los guatemaltecos. Usted lo acaba de decir, pero se lo voy a volver a preguntar. ¿Quién tiene la rectoría de la política exterior del país? ¿El presidente, la CC, el MP? En exclusividad el señor presidente y está plasmado en la Constitución guatemalteca. Y es una de las razones por las que no entendemos por qué hay algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que todavía siguen violentando lo que la misma Constitución dice y que lo refuerzan ellos en una de sus resoluciones que ya fueron notificadas. Y es que ahí es en donde está la contradicción. O sea, aquí hay un doble discurso, hay 3 discursos. ¿Cuál es la situación aquí? El problema al final del día, Maritza, es que estamos poniendo en una ruta de colisión a la sociedad guatemalteca. Y es lo que no queremos. Más polarizada. Totalmente polarizada. Nosotros no terminamos de entender cuál es el objetivo. Yo creo que aquí tenemos que estar claros que este es un país soberano. Y regresando al tema que usted mencionó del senador Wicker, que sacó hace un momento ahí de Mississippi. Yo creo que la comunidad internacional está bien clara que las decisiones de la política exterior son decisiones soberanas del presidente de la República. Lo que aquí parece contradictorio es que los únicos que parece que no lo entienden
son las autoridades locales que no tienen ningún tipo de injerencia sobre las actuaciones de la política exterior. Ya casi para concluir, yo por ahí tengo anotado, vi en uno de los tweets, que este señor Osorio incluso no tenía visa o no tiene visa. ¿Cómo pudo entrar si no tiene ni siquiera visa? Para empezar por ahí, si es cierto o no. Pues mire, el señor Osorio efectivamente no tenía la visa de cortesía y por lo consiguiente no tenía los privilegios diplomáticos. Él se presentó en el aeropuerto con su pasaporte colombiano y los colombianos no necesitan una visa para entrar al territorio nacional. Sin embargo, cuando hay algún tipo de apercibimiento en el sistema con base en una orden, ese sistema automáticamente traslada a una revisión secundaria al extranjero. Yo insisto, él ya había firmado la resolución, él ya estaba claro que no iba a ser admitido en el territorio nacional. No termino de entender qué estaba haciendo el Ministerio Público ahí interfiriendo con un procedimiento administrativo migratorio. Creo que será una buena parte de la investigación que habrá que hacer, sobre todo pensando más que nada en que se debe respetar lo que la ley dice. Como guatemalteca, sí creo importante que usted nos comente, ya para finalizar, su punto de vista, qué lectura le da de toda esta situación, porque aparte que estamos en un año sumamente complicado, no podemos seguir en esta misma situación, donde debemos de aportar básicamente apoyando la constitucionalidad e institucionalidad del país. Es mi punto de vista. Pero por favor, ya para concluir. Por supuesto, pues eso lo compartimos nosotros desde el Ejecutivo definitivamente. Este es un año muy complejo. El presidente Morales está muy claro y nos ha ordenado a sus ministros que tenemos que apoyar y coadyuvar a llegar a que el proceso electoral se dé como se debe dar. Quién vaya a ganar es una decisión democrática del país. Pero definitivamente en este momento no necesitamos que un grupo de extranjeros que fueron invitados a territorio nacional generen el nivel de polarización que hoy están generando de la forma como lo están haciendo. Pues señor ministro Degenhardt, muchísimas gracias. De alguna manera creo que sí nos queda bastante claro a los guatemaltecos qué fue lo que sucedió desde ayer en las horas de la tarde para hoy. Sin duda alguna pues vamos a tocar el tema más adelante, pero queremos agradecerle su presencia. No sé si quiere concluir con algo más. Muchas gracias. Quiero insistir nuevamente, el mensaje del pueblo de Guatemala es el gobierno está cumpliendo con la ley, no hemos irrespetado ni hemos desobedecido ninguna de los ordenamientos jurídicos que nos han sido impuestos, pero ya basta. No podemos seguir generando el nivel de polarización que se está generando en función de un grupo de extranjeros que fueron invitados a venir a coadyuvar en un proceso que no se ha llevado adecuadamente. Muchísimas gracias, ministro de Gobernación. Amigas y amigos, vamos a hacer un corte comercial. Regresamos enseguida. Bueno, y de esta manera, pues vamos poniendo ya punto final a este noticiario, pero hoy vamos a despedir a Axel Cardona, que estuvo con nosotros unos días, como ya por segundo año consecutivo, a finales de año, cubriendo las vacaciones de Luisito. Así que Axel, como siempre, un gustazo, la pasamos muy bien. Gracias, María, a ustedes también, amigos televidentes, muchísimas gracias, los espero mañana a partir de las 5:45 la emisión matutina. Wow. Y Maritza, bienvenida a tu casa, buenas noches. Muchas gracias a Axel, por supuesto, el haber cubierto en estos días que estuvimos de vacaciones. Yo ya estoy de regreso. Gracias por sus comentarios. Por supuesto, todos son muy bien recibidos. Ya de regreso para trabajar. Buenas noches. Estamos con ustedes de nuevo mañana en nuestras 3 emisiones.